Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del lunes 7 de diciembre del 2020. Clases de biología para el quinto semestre, grupo C de bachillerato. En esta ocasión tenemos la intención de entender el tema general. ¿Qué es la taxonomía? ¿Cómo se apoya de la biogeografía? Y de esta manera, si es que estos dos elementos se pueden juntar, no sabemos, en la cuestión de la clasificación. Por ejemplo, en días anteriores estaba mirando un video de un conejo que le llaman el teporingo, un conejo que es una de las variaciones de conejos que viven todavía, ¿cómo se puede decir?, en libertad, pero actualmente están reducidos a la sierra del eje volcánico, se puede decir, en las tierras un poco elevadas, entre el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y toda esa cadena de cerros altos que se ven entre la ciudad de Puebla, México, el Estado de México y Tlaxcala. Entonces, el teporingo es un conejo ya que está habitando la zona de pastizales y es una tierra alta que supera los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, ¿de qué manera la biogeografía también participa en la cuestión de la clasificación de especies y de la taxonomía? Hoy veremos ese tipo de información básicamente para entender de qué manera la taxonomía clasifica y por lo tanto la biodiversidad se genera alrededor de las condiciones climáticas, de altura, en términos generales, de las condiciones geográficas. ¿Qué animales habitan en el norte del continente que no hay en el sur, que no hay en el centro de América? Y por lo tanto, todo ese tipo de diversidad de climas también tiene que ver con la biodiversidad, porque a un lado de las especies animales están los elementos de lo que se alimentan, también la diversidad de plantas, la diversidad de especies menores que forman parte de la cadena alimenticia y entonces los aspectos de la evolución, como lo ha mencionado Charles Darwin o como lo mencionó en su tiempo, se debía a la adaptación del medio geográfico y además la facilidad de obtener o no los alimentos, de tal manera que la especie de referencia, el pinzón, pues muestra más de 10, más de 12 situaciones de variación en los aspectos del pico, en el aspecto de su plumaje, hasta de la densidad de los elementos de las plumas según el clima y otros elementos. Entonces, es importante la situación de la biogeografía y para eso se ha preparado uno o dos videos que tienen que ver un poquito con esta situación. Estamos esperando a algunos alumnos que se integren, pero bueno, hoy, siendo las 3:43, 3 minutos de que empezó la clase, no se ha integrado ningún alumno. Esperemos que alguno de ellos se integre poco a poco. ¿Por qué es importante la pregunta que abre esta actividad? ¿Por qué es importante saber que hay biodiversidad? Primer elemento. ¿Por qué es importante saber que existe una clasificación de aspectos de la vida, de los seres vivos, animales o vegetales? ¿Por qué es importante conocer condiciones de clima, altura,
con respecto al nivel del mar y otros elementos para entender el asunto específico de la biodiversidad. Y entonces, de acuerdo a esta biodiversidad, también va a haber un proceso de adaptación y un proceso de evolución. Por ejemplo, el correcaminos es una especie como de 30 centímetros que se parece un poquito a las gallinas, pero son más ágiles, más delgados, patas más largas, que habitan todavía en el centro de México y en muchas áreas de toda la geografía. Bien, pues vamos a darle la bienvenida a Alfredo y a Isabela, que participan en el mismo equipo. Buenas tardes, jóvenes. Alfredo. Buenas tardes, profe. ¿Y hoy no está Alfredo? Sí, aquí está. A ver, pongan su cámara, por favor. Un minuto. Y voy. Y muestran. Alfredo, apúrale, apúrale, Alfredo. Ya te están hablando. Muy bien, bienvenidos a esta actividad. Bien, a ver si es posible que mantenga su cámara abierta. Bien, estamos viendo la cuestión del objetivo de la semana en la cuarta semana. Luego, vamos a ir hacia construir la información que tiene que ver con el proyecto integrador y además cuáles son los temas que vamos a ver en esta semana. El tema general que vamos a ver es la cuestión de biodiversidad. Biodiversidad. ¿Cómo se auxilia la biodiversidad? Pues con la biogeografía. Es decir, cómo la geografía determina que haya cierto tipo de especies, cómo es que hay variaciones en los seres vivos y además cómo se clasifican. Para esto, vamos a ver el primer video que está referido a la biogeografía y entender qué es la biogeografía y luego vamos a ir a las teorías que apoyaron la evolución y cómo de alguna manera tiene que ver con la taxonomía, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos empezando. Vayan tomando apuntes, por favor, y luego regresamos al resumen. El resumen es una aportación de ustedes para decir, saber cómo vieron y cómo entendieron la actividad de ahora. Entonces, vamos a ver qué es la biogeografía. Por lo tanto, vamos a darle entrada a este primer video y ya se puede ver algo. Isabela. Sí, profe. ¿Qué dice ahí? Ciencias naturales. Muy bien. Nombre, David Bravo. Qué mala situación que no ponen el siguiente apellido. Luego, observen esto. Curso décimo D. ¿Qué es eso? ¿Por qué es décimo D? ¿Por qué creen que sea décimo D? Luego, profesor Pablo Flores, no tiene segundo apellido. Luego, Colegio Técnico Salesiano. Pero, ¿de qué país? ¿Y por qué es décimo D? No dice, ¿verdad? Bueno, pues tomen en cuenta esto. Tampoco hay información extra. Bien, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ponerle poquito, ¿cómo se dice? Vamos a ponerle poquita pimienta, sal y sabor a esto para que nos deje
un poquito de información interesante. Bienvenida Marlene Reyes, bienvenida. Y vámonos con el video. Compañeros, en este video voy a tratarles de explicar qué es la biogeografía. Es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que puedan hacerla desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, que es tanto una rama de la geografía como de la biología, recibiendo sus fundamentos de especialidades como la botánica, la zoología, la ecología y la biología evolutiva, y de otras ciencias como la geología. Los procesos en los que se basa la biogeografía se basa en el análisis. Jóvenes, antes de que avance esto, me gustaría que viéramos y que aprendiéramos un poquito a analizar la información. Observen. Vamos a leer la primera parte del párrafo y buscar algún pequeño detalle. Observen. ¿Qué es la geografía? Es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado. ¿Cuáles son los procesos que han originado a qué? Que la han originado. Primera parte. Que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. Ahí este texto ya empezó a perderse un poquito. ¿Habla de la disciplina científica o habla de otro aspecto? Dice, es la disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos. ¿Qué es lo que estudian? ¿O qué es lo que ha originado que la modifican y que la pueden hacer desaparecer? Entonces, ahí un punto de interés para entender de lo que quieren hablar y cómo lo argumentan. Están hablando de la biogeografía como ciencia o como disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que han originado este proceso de vida, que modifica, que se ve o que se ajustan a posibles modificaciones de acuerdo a algunos aspectos y que pueden hasta hacer desaparecer el proceso de la vida. Entonces, ahí ya tiene un significado un poco diferente a lo que está en los tres primeros renglones, ¿no? Es una ciencia interdisciplinar, bueno, que es tanto una rama de la geografía como de la biología, o es una ciencia interdisciplinar que incluye a la geografía y a la biología, o que la interrelacionan, recibiendo sus fundamentos de especialidades como la botánica, la zoología, la ecología o la biología evolutiva. Entonces, ahí puede ser que quede bien, ¿no? Y de otras ciencias, ¿quién sabe qué? Bueno, vamos a ver, de otras ciencias, como la geología. Bueno, pues la última parte está bien, pero la primera sí está sujeta a un análisis de argumentación, ¿de acuerdo? Entonces, pues es mi aportación pequeña. La zoología, la ecología y la biología evolutiva, y de otras ciencias como la geología. Los procesos en los que se basa la biogeografía se basa en el análisis de tres procesos. La evolución es el proceso continuo de transformación de las especies, que ocurre de generación en generación. La extinción es la muerte y desaparición permanente de todos los miembros de una especie, como consecuencia de la evolución, al no adaptarse a las condiciones. La dispersión es la capacidad que tiene un organismo para migrar de un lugar a otro y colonizar lugares diferentes de su lugar de origen, y permite que los organismos de un sitio se mezclen con los de otro, y da la oportunidad a las nuevas generaciones de adaptarse a nuevos ambientes. En este caso,
En las semanas anteriores se hablaba de las más de 5,000 mutaciones del coronavirus. Y entonces, en esa ocasión se hace una referencia de cuáles son las variaciones y en ese video se mencionan las clasificaciones o los cambios, que la línea no sé qué número, bla, 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 y cuáles son las que han afectado a algunas regiones de Europa, otras regiones del norte, de América, del sur y de otros continentes. Y entonces en ese video se mencionan cuáles son las variaciones del coronavirus que han sometido a nuestra población de seres humanos. No sabemos si a los animales, perros, gatos, águilas, ratones y demás, pudiera estarles afectando, porque bueno, no tenemos posiblemente ningún interés en esas especies o posiblemente ninguna referencia de cómo ahí se pudiera buscar una situación de ayuda para contrarrestar el virus, en el sentido de que a lo mejor a estas otras especies animales ni siquiera, aunque las ha estado colonizando, por decirlo así, pero a lo mejor no hay ningún indicio de su efecto nocivo. Y entonces ahí entra la biogeografía, entra la taxonomía, la clasificación y otros asuntos. Continuamos. Las ramas de la biogeografía. La biogeografía toma dos rutas para dar explicación a la distribución de las especies: la ecología y la histórica. La biogeografía ecológica analiza las interacciones que tiene cada especie con los componentes bióticos y abióticos de su medio. Bióticos y abióticos. Bióticos y abióticos en su medio. ¿Qué significa esto? Si tuviéramos un examen, ahí estaría una clave de preguntas para examen. Y sí, lo vamos a poner el examen final. Ahí están dos elementos para una pregunta. ¿Sale? Entonces, vayan apuntándolos, porque sí, les vamos a mandar el examen y pues ahí está la información, ¿de acuerdo? El enfoque analítico o poblacional tiene en cuenta cómo se comporta la población de una especie. Lo hace considerando la historia de vida, la tasa de reproducción, el comportamiento, la forma de dispersión y otras características que afectan el comportamiento de la población con respecto al lugar donde vive. El enfoque ecológico es la capacidad biológica que tienen los organismos de una población para responder a los elementos bióticos y abióticos de su medio ambiente. Depende de la capacidad de sus individuos para tolerar en presencia de ciertos factores ambientales como la temperatura, la luz, el suelo y otros agentes como parásitos, enfermedades y depredadores. Bien. La biogeografía histórica. En ese sentido, por ejemplo, por un poco más adelante de Valsequillo, hay una sierra que le llaman la Sierra del Tenso, rumbo a Huehuetlán el Grande. Ahí empieza la Mixteca hacia abajo, por ese rumbo, y entonces hay toda una serie de cerros, cañadas y demás, donde se dice todavía que hay venado, que hay un poco de jaguar y otras especies que últimamente se han visto por ese rumbo. Y entonces en estos aspectos, cómo la biodiversidad se reduce o se mantiene de acuerdo a algunos aspectos, por ejemplo, la presencia de los seres humanos que a lo mejor ahorita no están saliendo a cazar por algunos aspectos de seguridad en términos generales, pero antes, hace 20, 30 años, la gente andaba de cacería libremente y entonces el venado empezó a reducirse, el jabalí a lo mejor, no sé si todavía se puede ver por ahí, pero ahí como la reproducción de las especies y además la posibilidad de sobrevivir son importantes en la biodiversidad. Y depredadores. La biogeografía histórica. Esta rama de la biogeografía trata de encontrar explicaciones a la distribución de la biodiversidad.
desde los puntos de vista histórico y geográfico. La biogeografía histórica se basa en dos teorías. La primera considera que una especie se origina en un lugar del planeta llamado centro de origen, y la especie puede dispersarse por el planeta si tiene la capacidad de hacerlo. En este sentido, ahí donde están construyendo el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, encontraron todo un buen, ¿cómo se puede decir? Una buena zona de más de 8,000 metros o no sé cuánto, donde al rascar encontraron rastros de mamuts y de otras especies. Y entonces ahí en la zona del aeropuerto de Santa Lucía va a haber un museo del mamut. Dentro de poco tiempo va a haber un museo del mamut y además va a estar bien, ¿cómo se puede decir? Identificado el lugar donde todavía están los restos de mamut, de los huesos de mamuts, y va a haber todo un asunto de cómo recibir la información, buscar otros asuntos. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ahí? Esa es otra pregunta. Entonces, pues va a haber, y actualmente ya tienen más de 200 o 300,000 fracciones de huesos y todo completo de antiguos mamuts y todo el asunto. Y entonces esto tiene que ver con la biogeografía histórica que dice, la primera considera que una especie se origina en un lugar. La segunda idea considera que la distribución de una especie se ve afectada por los cambios geológicos. Eso lo van a explicar en ese museo. La segunda idea considera que la distribución de una especie se ve afectada por los cambios geológicos y climáticos, que separa a una población. Esto se conoce como vicarianza. Las regiones biogeográficas. En la actualidad existen regiones biogeográficas a través de las cuales se distribuyen los seres vivos. Estas zonas fueron definidas por los científicos como A. R. Wallace, que estudiaron detalladamente la distribución de las especies animales y vegetales de los continentes. Se cree que las diferencias en la distribución de las especies se deben a que ésta fue afectada por el movimiento de los continentes. La distribución geográfica de los seres vivos. La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica, de los procesos de dispersión de las especies, y de la evolución de las tierras, los mares, según la extensión de los lugares que ocupan las especies. Regiones biogeográficas del planeta. Endémicas. Las especies endémicas viven en localidades geográficas particulares, sin importar su distribución es amplia o restringida. Cuando una especie habita en una sola localidad se dice que es endémica. Pandémicas. Las especies pandémicas se encuentran en distribuciones amplias. Cosmopolitas. Se dice que una especie es cosmopolita si su hábitat se encuentra alrededor de todo el mundo. Ahí está. Bueno, gracias por su atención. Un detalle muy importante, que las pandémicas existen en toda una distribución amplia, pandémicas. Por eso estamos viviendo un periodo de pandemia por el virus, pandemia. Es decir, este virus se amplió tanto que pues ahora nos está afectando de manera muy importante y que esta fecha en la que se genera el video de las más de 5,000 variaciones del virus, pues nos da un amplio panorama de cómo se ha difundido ¿cómo se dice? Virus en todo el planeta. Y cómo es que en algunas partes ha generado más mortandad que en otros. Bien, pues, ¿alguna pregunta, Isabel, Marlene, Alfredo? No, profe, ninguna. ¿Han tomado apunte? Sí. ¿Seguro? Bien. El siguiente video, escriban por favor, clasificación de los seres vivos.
niveles taxonómicos. En la semana pasada ya empezamos a ver un poquito de la taxonomía, su clasificación y otro. Esto está encaminado a la biodiversidad. Entonces, el objetivo de la clase es entender qué es la biodiversidad, cómo se logra, cómo nos favorece y cómo nos afecta esta biodiversidad. Vamos a darle paso a este video interesante, clasificación de los seres vivos, Bien, pues empezamos. A ver si les gusta este video. En el presente video haremos una comparación de cómo han ido evolucionando los diversos sistemas de clasificación de los seres vivos y además presentaremos los niveles o categorías taxonómicas más utilizadas. Para poder entender a la biodiversidad o diversidad de las especies que habitan en nuestro planeta y cómo se relacionan entre ellos, se requiere el estudio de las semejanzas morfológicas y también bioquímicas, y de esa manera podremos deducir las relaciones que se han dado entre los semejanzas morfológicas y bioquímicas. Entonces, la diversidad tiene que ver con esto en primera instancia. Morfológicas se refiere a la forma. Un caballo se parece a una cebra, a un burro, a una mula, aunque son cuadrúpedos, pero no se parece a un venado o a un animal de África, de estos de los que tienen cuernos. Entonces, la morfología también tiene sus limitaciones. Un caballo, un burro, una cebra no tienen cuernos o estas cosas que le salen en la cabeza. Sin embargo, son cuadrúpedos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esta primera parte. Los organismos durante la evolución. La sistemática es el área de la biología encargada de entender estos procesos y en los últimos años, la sistemática molecular, mediante el estudio comparativo de los ácidos nucleicos y otras moléculas, permite apreciar estas relaciones evolutivas inclusive a nivel de los genes. Ahí está. Entonces, la sistemática es algo muy importante porque ahora ya es una cuestión de análisis pero ya muy especificado. Antes hablaba de la biodiversidad y en este sentido ya habla de la sistemática molecular, estudio comparativo de los ácidos nucleicos. Ahí está muy sistemática molecular, mediante el estudio comparativo de los ácidos nucleicos y otras moléculas, permite apreciar estas relaciones evolutivas inclusive a nivel de los genes. Por otro lado, la filogenia, de filum, tribu y génesis, origen, permite esbozar la historia evolutiva de una especie o grupo de especies. En este sentido, la filogenia, por ejemplo, menciona la relación que hay entre el mamut y los elefantes nuevos. Los elefantes asiáticos y los africanos ya tienen grandes variaciones. El elefante asiático tiene cierto tamaño, detalles, y el otro tiene una característica diferente. Ahí es donde entra la filogenia. Sí. Hemos visto en el video anterior que la sistemática se inicia con el trabajo de Carl Linnaeus en su obra Systema Naturae, publicada en 1735, donde describía un sistema nuevo de clasificación de las plantas. En él presentaba sus ideas para la clasificación jerárquica del mundo natural. Aunque esta clasificación no estaba basada en relaciones evolutivas, tan solo en semejanzas en sus estructuras, sin embargo las bases de dicho sistema son usados por la filogenética, como por ejemplo el sistema binomial para especie y la clasificación por jerarquías, que son las que vamos a revisar más adelante. Tiempo después, Ernest Haeckel, en su obra Morfología General de los Organismos, publicada en 1866, consideró un tercer reino que hasta ese momento no existía, el reino protista.
diferenciando a los protozoarios y a organismos que no encajaban dentro de los animales o de los vegetales. Esta clasificación, sin embargo, no resultó homogénea, ya que incluía a organismos a los que denominó protistas inferiores, como las bacterias y algas verde azuladas, porque sus células carecían de núcleo, frente a los denominados protistas superiores, como las algas, los hongos y los protozoarios, que poseían un núcleo definido, pero en los que no se observaba diferenciación de las células en tejidos, tal y como sucede en las algas y en los hongos pluricelulares. Y a inicios del siglo XX, en 1925, el biólogo marino de origen suizo Edouard Chateau propone clasificar a los seres vivos considerando dos grupos celulares, que denomina procariotic o procariote, del griego pro antes y carion núcleo, para aquellos organismos con una célula sin núcleo, como es el caso de las bacterias, y además propone el término eucariotic o eucariote, del griego eu, bueno o verdadero, y carion núcleo, que significa núcleo verdadero, para los organismos con células que poseen un núcleo. Como podemos observar, es un sistema muy simple que divide a todos los seres vivos en tan solo dos grupos y que no considera para nada a las clasificaciones previamente descritas. Y 30 años después, Herbert Copeland, en su obra La clasificación de los organismos inferiores, publicada en 1956, incorpora lo fundamental de la propuesta de Chateau y rediseña al reino protista, incluyendo a microorganismos que presentan núcleo. Pero además considera aislar a las bacterias, organismos carentes de núcleo, y sugiere la necesidad de crear un cuarto grupo de seres vivos que las incluyera, tomando el nombre que había referido Haeckel años antes, el término monera. Es así que los cuatro reinos quedan de la siguiente manera: el reino monera, o también denominado micota, el reino protista o protoctista, el reino plantae o metafita y el reino animalia o metazoa. De esa manera reconoce al nuevo reino monera, que agrupaba a los procariotas, es decir, a todas las bacterias y cianofisias o cianobacterias, y al reino protista o protoctista, donde incluye a eucariotes, unicelulares y pluricelulares, como las algas, los protozoarios y los hongos. Y llegamos al esquema de clasificación que reúne a los seres vivos en 5 reinos, que fue propuesto por el botánico estadounidense Robert Whittaker en 1969. Este sistema de clasificación era el más moderno que se vio hasta ese entonces y se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, se utiliza actualmente en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. Este de Whittaker en 1969 es el que actualmente están utilizando, si es que no hay una nueva forma de clasificación, pero ya menciona 5 reinos y eso también fue un video anterior de la semana, creo. De esa manera, todos los organismos podían ser organizados jerárquicamente en 3 niveles evolutivos bien definidos. Organismos procariotes, el reino monera. Organismos eucariotes unicelulares, el reino protista, y organismos eucariotes multicelulares, donde tenemos al reino plantae, al reino animale y al reino fungi, que incluye a los hongos como las setas, los mohos y las levaduras, y no como parte de los vegetales, ya que no son fotosintéticos y deben absorber sus nutrientes producidos por otros organismos. Los hongos también se diferencian de las plantas, como veremos más adelante, por la composición de su pared celular, además de su estructura y de presentar variadas formas de reproducción. Y a fines de los años 70, Carl Bush y sus colegas utilizan métodos de determinación de secuencias de bases en genes, es decir, estudios a nivel molecular de la estructura del ARN ribosomal, mediante el cual obtienen un árbol muy novedoso, donde distinguían 3 grupos bien diferenciados o 3 reinos primarios, como él los denominó.
Posteriormente, en 1990, y debido a las evidencias que encontró, postula el sistema de 3 dominios, un nuevo nivel taxonómico superior a reino, y renombra a los 3 grupos como dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Concluye que estos dominios tienen diferencias distintivas a nivel de la subunidad menor del ARN ribosomal y desestima a procariote o monera como taxón válido. En el primer dominio, bacteria, considera a las bacterias comunes, como las bacterias del suelo, del agua, las que ocasionan enfermedades, entre otras. Mientras que en el segundo grupo de arquea o arqueabacterias, incluye a las bacterias con características muy particulares, como aquellos primeros organismos que debieron habitar la Tierra. Arquea proviene del prefijo antiguo, bacterias. Arquea del prefijo antiguo. Entonces, las bacterias, por su característica muy importante, son procariotas y además también tienen una cierta estructura. Pero hay otros organismos que desde el origen, desde hace mucho tiempo, ya eran pluricelulares y no estaban clasificados como bacteria. En ese sentido, ese señor Hughes menciona esta situación para darle una nueva herramienta a la taxonomía. Antiguas, aquellas que tienen unos metabolismos más complejos y hábitat extremos, como aquellos microorganismos que viven en aguas termales, en lagos salados o a grandes profundidades, es decir, viven en condiciones de extremas temperaturas, elevadas concentraciones de sal y a grandes presiones. Mientras que en el dominio eucaria incluye a todos los organismos eucariotes. Sin embargo, estos 2 grupos procariotas son considerados por otros autores como reinos, junto con plantas, animales, hongos y protistas, lo que constituye un sistema considerado por algunos autores de 6 reinos, que se ha convertido en estándar en muchas obras y libros educativos. Los 3 dominios tendrían una antigüedad de 3 a 4 mil millones de años, descendiendo desde un ancestro común denominado progenote o protobionte. Sin embargo, esa clasificación propuesta tiene muchas críticas. Aún así, la clasificación planteada por Whittaker y la de Buss son las más ampliamente aceptadas y que podemos encontrar con mucha frecuencia en los diversos libros de biología, y son las clasificaciones que describiremos en los videos posteriores. Y como podemos darnos cuenta, los virus no están considerados en ninguna de las clasificaciones mencionadas, debido a que la mayoría de los científicos prefieren no considerarlos como seres vivos, ya que no pueden reproducirse por su propia cuenta, una característica. Ese es un detalle muy importante. Los virus tienen que conquistar o entrar a un organismo como el nuestro y entonces tienen algunos dispositivos muy importantes para incrustarse y empezar a tomar la información del ADN y trasladarla a su interior para su reproducción. Esto también se mencionó en otro video anterior, creo que fue del jueves, de la clase del jueves, más o menos. Los científicos prefieren no considerarlos como seres vivos, ya que no pueden reproducirse por su propia cuenta, una característica fundamental de los seres vivos como hemos revisado en un video anterior. Y para realizar la reproducción requieren estar en el interior de otras células, por lo que son considerados como parásitos intracelulares obligatorios. Y ha sido necesario desarrollar una clasificación particular para ellos. En videos posteriores explicaremos lo relacionado a los virus. Por eso, en las autoridades a nivel mundial, el aislamiento es una de las formas de erradicar o pelear contra el virus del coronavirus. En este caso, los mexicanos salimos a la calle sin cubrirnos bien y no creemos que existan los coronavirus, ni el COVID, ni ningún otro. No, a mí no. Míreme, yo estoy bien fuerte.
pero ya lo vieron. Por no ser considerado como un ser vivo, el coronavirus puede estar ahí en algún rincón, en alguna parte escondida, con situación latente. Entonces, como tiene una cantidad de elementos que lo mantienen vivo o activo, no vamos a decir vivo, sino activo, entonces pueden pasar 2, 3 días ahí hasta que llega alguien, se agarra del pasamanos, se agarra del tubo, de la puerta, de una chapa, y entonces se lo lleva y ahí va pegadito. Y luego nos agarramos la cara y entra a nuestro torrente o a nuestra garganta. Inmediatamente que entra, busca o se une a otros elementos y en ese momento empieza la carrera de reproducción, pero tomando en cuenta la información del ADN de las células con las que tiene que ver más o menos. Y entonces, entre 12 y 14 días, se multiplica tanto, pelea con el sistema inmunológico hasta que vence o es vencido. ¿Y cuándo venció? Cuando murió la persona. ¿Cuándo es vencido? Cuando el sistema inmunológico de las personas con las que está en contacto no tienen síntomas o tienen síntomas, pero no se está desarrollando mucho este virus. Como debe haber pasado a más de uno, al referirnos a un organismo por su nombre común, sucede que en diferentes zonas y en diversos idiomas se usan muchas palabras para el mismo organismo. Para evitar esta confusión, los biólogos utilizan nombres científicos que generalmente provienen del latín y que consiste de dos partes, por eso el término binomio, y que fue creado por Carl Linneo. La primera parte de este binomio se denomina género y la segunda palabra es el epíteto específico o de especie. Debemos de tener en cuenta que... Entonces, copien esto, por favor, clasificación de los seres vivos. Su nombre científico tiene dos elementos, el género y el epíteto específico o de especie. Apúntenlo, por favor, es muy importante, apúntenlo, porque, bueno, es la información más básica, pero significativa. El epíteto específico solo no es la especie. Por ejemplo, el nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens, donde la especie es el epíteto específico formado por las dos palabras completas, Homo sapiens, y no solo la segunda, sapiens, que de escribirse solo pierde su significado nominal. Inclusive el mismo epíteto específico puede usarse en el nombre científico de diferentes especies. Por ejemplo, tenemos el caso de la ameba Entamoeba coli y de la bacteria intestinal Escherichia coli. El término coli está asociado a la región donde la vamos a encontrar, es decir, a nivel intestinal, pero estamos hablando de dos organismos, inclusive de dos reinos distintos, el reino protista y el reino monera. O también se da el caso que el mismo género es común en diferentes especies, como las amebas Entamoeba coli y la Entamoeba histolítica. La primera de ellas es una especie no patógena, mientras que la segunda sí lo es. Los niveles taxonómicos o categorías son amplios y un taxón es la unidad taxonómica y es un agrupamiento formal de organismos de cualquier nivel, como una especie, el género, un filo, entre otros. El trabajo realizado por Linneo fue muy completo. Agrupó a los organismos en jerarquías cada vez más complejas y amplias. El primer agrupamiento corresponde a la especie, que son seres vivos con características semejantes, que son capaces de reproducirse entre sí y dar descendencia fértil. Las especies emparentadas en forma estrecha se agrupan en el mismo género. Por ejemplo, el gato doméstico o Felis catus, y el mismo género incluye también al gato montés o Felis silvestris. Los géneros con relación cercana se agrupan en una misma familia.
Para el caso de nuestro ejemplo, el gato corresponde a la familia Felidae y las familias se agrupan en órdenes. Nuestro ejemplo pertenece al orden carnívora. Los órdenes se van a agrupar a su vez en clases. La clase correspondiente será la clase Mamalia. Las clases a su vez en fila. El singular es filum. Llegamos así al filum Chordata. Los filum en reinos, y tenemos al reino Animalia, y luego la propuesta de Carbus, los reinos en una jerarquía superior denominada dominio, y tenemos al dominio Eucaria. Y en nuestros siguientes videos describiremos cada uno de... Observen este detalle muy importante. La flecha indica para abajo, pero empezó a ser explicado desde abajo. Sí, en este caso, tomó en cuenta a los gatos caseros o los gatos que habitan allá afuera y que son ¿cómo se llama? El gato montés y otros. Todavía existen y entonces los felinos están considerados, por ejemplo, dentro de los felinos podría ser el jaguar y otros de esa variación según el tamaño y demás. Entonces, dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, tómenlo en cuenta eso, escríbanlo hasta llegar a la especie. Nosotros formamos una especie, Homo sapiens, pero somos de la familia de los homínidos o de los ciertos elementos de la naturaleza en donde otros de los que están clasificados en nuestro grupo son los simios, chimpancés, gorilas y así en términos generales. Bueno, pues con esto vamos a terminar la clase de hoy porque ya nada más nos quedan dos clases, minutos más o menos para darle salida a nuestra clase. Podemos ir al resumen. ¿Qué opinan o cómo ven estos videos? Alfredo e Isabel, ¿cómo me puede decir algo de interés para usted de los videos? Pues a mí lo que me interesó fue saber cómo entra el virus y que se tiene que reproducir. Muy Igual bien. que depende que se adapte con nuestro organismo. O sea, no con cualquier organismo. Y entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de los virus si no tienen vida o si tienen vida y dónde se pueden clasificar? Esa es una pregunta muy importante. Marlene Reyes, ¿qué nos puede usted decir al respecto de lo que pudo ver? ¿Algo de interés, Marlene? Profe, A ver, diga. bueno, a mí me resultó interesante, o sea, cómo explicó sobre, como dijo mi compañera Isabela, sobre los virus, de cómo entran, cómo salen, cómo funcionan, ¿no? Y así, no sé, cómo es su funcionalidad, en especial como lo que estamos pasando ahorita, como el COVID. Sí. Si gustan, para mañana busco un video para explicar esta cuestión